Las etapas de la revelación 12 de diciembre de 2012. Queridos hermanos y hermanas, en la pasada catequesis hablé de la revelación de Dios como comunicación que Él hace de sí mismo y de su designio de benevolencia y de amor. Esta revelación de Dios se introduce en el tiempo y en la historia de los hombres, historia que se convierte en el lugar donde podemos constatar la acción de Dios en favor de la humanidad. Él se nos manifiesta en lo que para nosotros es más familiar y fácil de verificar, porque pertenece a nuestro contexto cotidiano, sin el cual no llegaríamos a comprendernos. Juan Pablo II, encíclica Fides et Ratio, 12. El evangelista San Marcos, como hemos oído, refiere, en términos claros y sintéticos, los momentos iniciales de la predicación de Jesús. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Marcos 1, 15. Lo que ilumina y da sentido pleno a la historia del mundo y del hombre empieza a brillar en la gruta de Belén, es el misterio que contemplaremos dentro de poco en Navidad, la salvación que se realiza en Jesucristo. En Jesús de Nazaret Dios manifiesta su rostro y pide la decisión del hombre de reconocerle y seguirle. La revelación de Dios en la historia, para entrar en relación de diálogo de amor con el hombre, da un nuevo sentido a todo el camino humano. La historia no es una simple sucesión de siglos, años, días, sino que es el tiempo de una presencia que le da pleno significado y la abre a una sólida esperanza. ¿Dónde podemos leer las etapas de esta revelación de Dios? La Sagrada Escritura es el lugar privilegiado para descubrir los acontecimientos de este camino, y desearía, una vez más, invitar a todos, en este año de la fe, a tomar con más frecuencia la Biblia para leerla y meditarla, y a prestar mayor atención a las lecturas de la misa dominical. Todo ello constituye un alimento precioso para nuestra fe. Leyendo el Antiguo Testamento, podemos ver cómo las intervenciones de Dios en la historia del pueblo que se ha elegido y con el que hace alianza no son hechos que pasan y caen en el olvido, sino que se transforman en memoria, constituyen juntos la historia de la salvación, mantenida viva en la conciencia del pueblo de Israel a través de la celebración de los acontecimientos salvíficos. Así, en el libro del Éxodo, el Señor indica a Moisés que celebre el gran momento de la liberación de la esclavitud de Egipto, la Pascua judía, con estas palabras: este será un día memorable para vosotros, en él celebraréis fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como ley perpetua lo festejaréis. 12, 14. Para todo el pueblo de Israel. Recordar lo que Dios ha ordenado se convierte en una especie de imperativo constante para que el transcurso del tiempo se caracterice por la memoria viva de los acontecimientos pasados, que así, día a día, forman de nuevo la historia y permanecen presentes. En el libro del Deuteronomio Moisés se dirige al pueblo diciendo: guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas, cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Y así dice también a nosotros: guárdate bien de olvidar las cosas que Dios ha hecho con nosotros. La fe se alimenta del descubrimiento y de la memoria del Dios siempre fiel, que guía la historia y constituye el fundamento seguro y estable sobre el que apoyar la propia vida. Igualmente el canto del Magnificat, que la Virgen María eleva a Dios, es un ejemplo altísimo de esta historia de la salvación, de esta memoria que hace presente y tiene presente el obrar de Dios. María exalta la acción misericordiosa de Dios en el camino concreto de su pueblo, la fidelidad a las promesas de alianza hechas a Abraham y a su descendencia, y todo esto es
Memoria viva de la presencia divina que jamás desaparece. Lucas 1, 46 a 55. Para Israel el Éxodo es el acontecimiento histórico central en el que Dios revela su acción poderosa. Dios libera a los israelitas de la esclavitud de Egipto para que puedan volver a la tierra prometida y adorarle como el único y verdadero Señor. Israel no se pone en camino para ser un pueblo como los demás, para tener también una independencia nacional, sino para servir a Dios en el culto y en la vida, para crear para Dios un lugar donde el hombre está en obediencia a Él, donde Dios está presente y es adorado en el mundo, y, naturalmente, no solo para ellos, sino para testimoniarlo entre los demás pueblos. La celebración de este acontecimiento es hacerlo presente y actual, pues la obra de Dios no desfallece. Él es fiel a su proyecto de liberación y continúa persiguiéndolo, a fin de que el hombre pueda reconocer y servir a su Señor y responder con fe y amor a su acción. Dios por lo tanto se revela a sí mismo no solo en el acto primordial de la creación, sino entrando en nuestra historia, en la historia de un pequeño pueblo que no era ni el más numeroso ni el más fuerte. Y esta revelación de Dios, que prosigue en la historia, culmina en Jesucristo, Dios, el Logos, la palabra creadora que está en el origen del mundo, se ha encarnado en Jesús y ha mostrado el verdadero rostro de Dios. En Jesús se realiza toda promesa, en Él culmina la historia de Dios con la humanidad. Cuando leemos el relato de los dos discípulos en camino hacia Emaús, narrado por San Lucas, vemos cómo emerge claramente que la persona de Cristo ilumina el Antiguo Testamento, toda la historia de la salvación, y muestra el gran proyecto unitario de los dos testamentos, muestra su unicidad. Jesús, de hecho, explica a los dos caminantes perdidos y desilusionados que es el cumplimiento de toda promesa, y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. El evangelista refiere la exclamación de los dos discípulos tras haber reconocido que aquel compañero de viaje era el Señor. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. El Catecismo de la Iglesia Católica resume las etapas de la revelación divina, mostrando sintéticamente su desarrollo cfn 54 a 64, Dios invitó al hombre desde el principio a una íntima comunión con Él, y aun cuando el hombre, por la propia desobediencia, perdió su amistad, Dios no le dejó en poder de la muerte, sino que ofreció muchas veces a los hombres su alianza misal. Romano, plegaria eucarística. Cuarta. El catecismo recorre el camino de Dios con el hombre. Desde la alianza con Noé tras el diluvio a la llamada de Abraham a salir de su tierra para hacerle padre de una multitud de pueblos. Dios forma a Israel como su pueblo a través del acontecimiento del Éxodo, la alianza del Sinaí y el don, por medio de Moisés, de la ley para ser reconocido y servido como el único Dios vivo y verdadero. Con los profetas Dios guía a su pueblo en la esperanza de la salvación. Conocemos, por Isaías, el segundo Éxodo, el retorno del exilio de Babilonia a la propia tierra, la refundación del pueblo, al mismo tiempo, sin embargo, muchos permanecen dispersos y así empieza la universalidad de esta fe. Al final ya no se espera a un solo rey, David, aun hijo de David, sino a un hijo del hombre, la salvación de todos los pueblos. Se realizan encuentros entre las culturas, primero con Babilonia y Siria, después también con la multitud griega. Y vemos cómo el camino de Dios se amplía, se abre cada vez más hacia el misterio de Cristo, el Rey del universo.
En Cristo se realiza por fin la revelación en su plenitud, el designio de benevolencia de Dios, Él mismo se hace uno de nosotros. Me he detenido haciendo memoria de la acción de Dios en la historia del hombre para mostrar las etapas de este gran proyecto de amor testimoniado. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, un único proyecto de salvación, dirigido a toda la humanidad, progresivamente revelado y realizado por el poder de Dios, en el que Dios siempre reacciona a las respuestas del hombre y haya nuevos inicios de alianza cuando el hombre se extravía. Esto es fundamental en el camino de fe. Estamos en el tiempo litúrgico de Adviento, que nos prepara para la Santa Navidad. Como todos sabemos, el término Adviento significa llegada, presencia, y antiguamente indicaba precisamente la llegada del rey o del emperador a una determinada provincia. Para nosotros, cristianos, la palabra indica una realidad maravillosa e impresionante: el propio Dios ha atravesado su cielo y se ha inclinado hacia él. Hombre, ha hecho alianza con él entrando en la historia de un pueblo. Él es el Rey que ha bajado a esta pobre provincia que es la tierra y nos ha donado su visita asumiendo nuestra carne, haciéndose hombre como nosotros. El Adviento nos invita a recorrer el camino de esta presencia y nos recuerda, siempre de nuevo, que Dios no se ha suprimido del mundo, no está ausente, no nos ha abandonado a nuestra suerte, sino que nos sale al encuentro en diversos modos que debemos aprender a discernir. Y también nosotros con nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, estamos llamados cada día a vislumbrar y a testimoniar esta presencia en el mundo frecuentemente superficial y distraído, y a hacer que resplandezca en nuestra vida la luz que iluminó la gruta de Belén.